tardes, hoy les hablaremos de un caso de bioética acerca de carros autónomos. En este caso vamos a hablar de un dilema ético que fue ocasionado el 18 de marzo del 2018. Un vehículo autónomo de Uber atropelló y causó la muerte de Elaine Herzberg, una mujer que cruzaba la calle en bicicleta, fuera del paso peatonal en Tempe, Arizona, Estados Unidos. El vehículo operaba en modo autónomo, bajo supervisión de un operador de seguridad, quien no reaccionó a tiempo. Aunque el sistema del automóvil logró identificar la víctima, no fue capaz de clasificarla adecuadamente ni tampoco de activar el freno de emergencia, lo que resultó en una tragedia. Ahora bien, nos surgen unas ciertas dudas. ¿Quién debería asumir la responsabilidad? ¿El Uber, el operador de seguridad o la persona, o Elizabeth Herzberg, que fue la víctima ya que estaba pasando por un sitio que no debía estar? Ahora, vamos a hablar acerca de los actores involucrados. Tenemos a Elaine Herzberg, que es la víctima, la cual sus intereses serían el derecho a la vida y uno de sus valores, la dignidad humana. El otro sería Uber, ya que tiene una reputación como valores, una eficiencia y una rentabilidad. ¿Cuáles son sus intereses? Pues lograr un liderazgo en la tecnología. El operador de seguridad, sus valores cuáles serían la responsabilidad, la vigilancia y la ética profesional. ¿Cuáles son sus intereses? Evitar que ocurran accidentes. Asimismo, también tenemos a los ingenieros y desarrolladores. ¿Cuáles serán sus valores en este caso? Realizar un desarrollo ético y un código limpio, lo cual haría que no tuviéramos una prevención, que tuviéramos una prevención a los riesgos. ¿Y sus intereses cuáles son? Pues simplemente desarrollar un sistema autónomo que funcione como debería funcionar. También tenemos las empresas reguladoras y las autoridades. Sus valores son la legalidad, la justicia y la protección a la comunidad. ¿Un interés cuál es? Garantizar la seguridad. Y por último, la sociedad en general. Sus valores son la responsabilidad social. Y sus intereses, pues confiar en una nueva tecnología y utilizarla a su beneficio. Varios de los principios de la Declaración de Derechos Humanos están directamente relacionados o implicados en los dilemas éticos de los usos de carros autónomos. Entre estos está la dignidad y derechos humanos en el artículo 2, en el cual tendríamos que revisar la programación de un carro autónomo, cómo va a priorizar en ciertas situaciones la vida de una o varias personas, ya que no tenemos cómo asegurar que la máquina vele por la dignidad de las personas involucradas. Otro sería el beneficio el beneficio y no maleficencia en el artículo 4. Este principio exige que las acciones tengan como objetivo el bien de las personas afectadas. En el contexto de los carros autónomos, esto se traduce en la necesidad de diseñar sistemas que minimicen los riesgos de accidentes y que en situaciones inevitables se cause el menor daño posible. Entre la autonomía y responsabilidad individual, si bien los pasajeros pues tienen la autonomía de decidir si utilizarán o no un servicio sobre el cual no tienen un control directo, además también surge la cuestión de responsabilidad en caso de accidente, si sería el propietario, el fabricante, el programador del software o el propietario del vehículo quien asumiría la responsabilidad. El consentimiento informado, aunque no se trata de un consentimiento médico, sí es importante que el usuario tenga un conocimiento acerca de los riesgos que implica el hacer uso de este tipo de vehículos autónomos. La privacidad y confidencialidad, dado que estos carros o estos servicios van a tener información acerca de las rutas y los usuarios que toman y pueden ser susceptibles de violación a su intimidad. La no discriminación y no estigmatización, ya que el diseño y programación de los carros autónomos no debe incorporar sesgos que conduzcan a decisiones discriminatorias basadas en características como edad, género, razas o condiciones particulares. La solidaridad y cooperación en el desarrollo y la implementación segura y ética de los carros autónomos requiere la colaboración entre diferentes disciplinas como son ingeniería, ética y en diferentes actores como son la industria, los gobiernos y la sociedad. Para este caso es importante evaluar diferentes perspectivas. En este caso vamos a evaluar 5 perspectivas: la científica, la médica, la social, la cultural y la legal pertinente al caso. En el caso de la científica es importante que entendamos la tecnología.
Los vehículos autónomos requieren una combinación de varias tecnologías. Necesitan tanto cámaras, sensores, radares, y todo esto recopila datos para posteriormente ser pasado por un algoritmo de Machine Learning, donde se analizan datos y se toman decisiones. Esto lo que hace es que nos surjan diferentes problemas, desafíos relacionados con la ética de qué debe hacer el algoritmo o la toma de decisiones éticas en la priorización de vidas, y también estamos hablando de la robustez que deben tener este tipo de sistemas en condiciones adversas de lluvia, nieve o niebla. Asimismo, hay problemas relacionados con la ciberseguridad. Sin embargo, esto no debe opacar la diversa serie de beneficios que tiene. Por ejemplo, se ha estudiado y se sabe, según el Virginia Tech Transportation Institute, que la reducción de accidentes con estos vehículos es de más del 34% y se tiene una eficiencia energética mayor al 60%. En adición, para la información médica, la perspectiva médica, es importante notar que, dado que se reducen bastante los accidentes, se podría llegar a decir que es un impacto positivo en la salud pública. Se reduce cerca del 94% de los accidentes de tránsito, que son principalmente causados por errores humanos. Asimismo, teniendo en cuenta la perspectiva social y cultural, es importante notar que, dado que hay una máquina que está tomando la decisión de qué vida salvar, la comunidad puede tener una percepción negativa de este tipo de tecnologías, por lo que es importante tener en cuenta la antinaturalidad que esto representa para muchas personas. Finalmente, desde el punto de vista legal, dado que la responsabilidad civil no es aplicable para este tipo de vehículos, la responsabilidad se debe desplazar o para el fabricante de los carros o, en este caso, para la empresa Uber, que fue pues la responsable del accidente que pasó. Ellos son los que controlan la conducción automática y por lo tanto son los que controlan los riesgos y las causas de los siniestros que pasan bajo su cargo. Teniendo en cuenta que el automóvil tenía una caja negra, es bueno revisar esta información y revisar la información y asegurarnos de qué dice el algoritmo para que sea transparente y auditable, y ver los derechos de impugnación y en decisión. Continuando el caso de bioética, tenemos la deliberación y diálogo pluralista. El caso de la primera víctima mortal de un vehículo autónomo generó un amplio debate ético y social. Diversas partes interesadas participaron en esta discusión, como lo fueron las autoridades judiciales, empresas tecnológicas, reguladores, medios de comunicación y la sociedad civil. La Fiscalía del Condado determinó que no existía base para imputar responsabilidades penales a Uber por el incidente. Esta decisión se tomó a través de una revisión exhaustiva de las pruebas disponibles. Sin embargo, la conductora de seguridad, Rafaela Velázquez, fue acusada de homicidio negligente debido a que, según informes, estaba distraída viendo un programa de televisión en su teléfono móvil en el momento del accidente. Este caso subraya la importancia de considerar múltiples perspectivas y valores culturales al evaluar las implicaciones éticas de las tecnologías, como lo subraya y lo enfatiza la UNESCO en su artículo 19, sobre el diálogo pluralista y la participación de la sociedad en la deliberación ética. Continuando nuestro proceso, buscamos el consenso en nuestro caso. Aunque no se alcanzó un consenso unánime sobre la responsabilidad en el accidente, el proceso de deliberación permitió identificar áreas de mejora en la tecnología de los vehículos autónomos y en los protocolos de seguridad, como lo mencionamos anteriormente. Uber implementó cambios en su sistema, como la reactivación de funciones de frenado automático de emergencia y la mejora en la capacitación de los conductores de seguridad. La resolución del caso también llevó a reflexionar sobre la necesidad de establecer marcos legales y éticos claros que guíen el desarrollo y la implementación de tecnologías autónomas. Respecto a la toma de decisión y justificación, en este caso hay que entender que la ética es razonable, que la responsabilidad debe ser compartida tanto con la empresa Uber como con la conductora de seguridad, aunque en diferentes niveles. Uber, como entidad desarrolladora y operadora del sistema autónomo, debe asumir responsabilidad ética y legal por haber desactivado el frenado automático. En este caso llevó a generar una emergencia en este.
La conductora de seguridad tiene una responsabilidad ética secundaria, ya que estaba esta distraída y no cumplió con su rol de supervisión activo. Esta decisión refleja como tal una distribución equilibrada de responsabilidad no centrada exclusivamente en el error humano. En este hay que tener en cuenta el diseño ético de los sistemas y contextos tecnológicos de acuerdo a los principios de la UNESCO. Ya basándonos como tal dentro de la justificación, hay que tener en cuenta que la transparencia en la toma de decisiones es bastante importante. Respecto a la dignidad humana, hay que tener presente que la muerte de Herzberg representa una grave violación de derechos básicos a la vida y seguridad. Cualquier innovación tecnológica debe estar subordinada a este principio fundamental. En temas de responsabilidad es importante que Uber asuma que tenía el deber de garantizar la seguridad de su tecnología en pruebas reales. La ausencia de un sistema de freno de emergencia automático activo en condiciones de prueba es una omisión bastante grave en este contexto. Respecto a la transparencia, la toma de decisiones debe ser clara y justificada públicamente. En este caso, las decisiones técnicas como desactivar el freno automático deben ser transparentes y bastante claras al momento de revisarse con antelación. En la justicia, la imputación penal solo a la conductora representa una parcialidad como tal en la parte ética, en este contexto. Es por ello que es necesario ampliar el marco de responsabilidad hacia la empresa, evitando cargar toda la culpa sobre el individuo. Y teniendo finalmente un tema de solidaridad, debemos promover una cultura de seguridad compartida entre empresas, trabajadores y sociedad, ya que es bastante fundamental para evitar futuros incidentes que sean similares a este caso. Finalmente, debemos reconocer que la ética tecnológica exige reconocer que las decisiones pueden requerir revisión a la luz de nuevos datos técnicos que puedan llegar a ser presentados, por ejemplo, en las mejoras de percepción en la IA o regulaciones de pruebas en vía pública. Los cambios de la normatividad jurídica o sociedades respecto a la conducción autónoma, en estos casos, y los nuevos incidentes que puedan llegar a generar presentes o revelen patrones sistemáticos de este error. Es por ello que es importante que se debe fomentar y establecer una evaluación ética periódica de las pruebas con IAs, vehículos y la participación de estos expertos, como ya puede ser de parte de ingenieros, representantes ciudadanos y expertos en éticos que ya tengan que ver con estos casos. Finalmente, la ética en este caso no puede ser bastante estática, se requiere que tenga estructuras vías que aprendan en cada caso, generando protocolos más robustos de seguridad, supervisión y rendición de cuentas.